Hola. Vamos a partir nuevamente con el análisis de los elementos basales de lo que es la democracia y cuáles son los elementos que debería tener una constitución que pretenda ser democrática. Porque también, como habíamos explicado, la democracia nunca se alcanza, sino que es un camino permanente en que uno tiene que ir revisando, este parámetro da, no da, ir viendo si la gente vive en una condición democrática o no vive en una condición democrática, y ahí uno va corrigiendo los errores, digamos. Entonces, la democracia es un estado de no conformarse nunca. ¿Ya? Esos son uno de los primeros elementos que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, ayer habíamos dicho y habíamos analizado elementos como la infraestructura del derecho, que es la infraestructura del derecho, es las condiciones que hay una ciudad para que exista el derecho. ¿Bien? Más o menos le hace... Voy a explicar un poquito más. El derecho del que nosotros hablamos son todos los derechos, digámoslo así, naturales, derechos naturales, que son necesarios para que tú te puedas convertir en ciudadano y puedas ejercer la ciudadanía. Y ayer hablábamos que esos derechos naturales, el principal era el trabajo. Tener un trabajo con un salario, y ese salario y ese trabajo tenía que tener contrato y seguridad social. Era como la base. Y además el salario tenía que alcanzarte para cubrir los medios de vida. Y ojalá un poquito para ahorrar. Pero para que eso sucediera, necesariamente debían haber industrias. Si no hay en industria, tampoco eso iba a ocurrir. El segundo derecho importante era la vivienda. Si usted tiene vivienda, y si tienes una familia, ojalá que tengas una casa, no un departamento, ojalá una casa, porque si tienes niños chicos, los niños necesitan correr, necesitan esparcirse, tener esparcimiento. Después, si tenías la vivienda, necesitas tener un espacio seguro, un barrio que además tenga una cantidad de servicios sociales que tú no los puedes, no hace sentido poder financiarlos, ¿cachai? Por ejemplo, es importante hoy en día, si pensamos que el ser humano tiene como 3 elementos claves para su desarrollo. Primero, mente, cuerpo y espíritu o corazón. Y esa base estructural debe existir en la ciudad. Por ejemplo, ¿por qué no tener de parte del Estado que te genere, o de parte de la ciudad, digámoslo así, porque buscamos más, o de parte de un núcleo urbano, que cada cierta cantidad de habitantes deba existir un gimnasio con programas para las distintas edades de los habitantes, para los distintos rangos etarios, y con programas, profesores y monitores? Porque cuando tú tienes eso, tu nivel de salud y nivel de estrés es menor. Pero eso es financiable siempre y cuando tú tengas trabajo. Pues si no tienes trabajo, no es financiable. O sea, si uno se va dando cuenta, en una ciudad, todo está interconectado. Acceso a la cultura. El acceso a la cultura, si el Estado no... o la ciudad no te da ese acceso a la cultura de forma masiva, es muy difícil que uno por su propia cuenta lo pueda hacer, porque cuando tú no tienes tiempo, el acceso a la cultura es prohibitivo. ¿Te das cuenta? Ir a un museo, ir a un teatro. Sí, ir a conciertos, esa cosa es súper cara. Es carísimo. Sí. La música selecta, eso, Sí. o no sé, disfrutar de un curso de pintura o aprender la pintura, o Un taller de danza. Danza, Teatro, todas esas cosas. la filosofía misma, en los museos, talleres de conversación, talleres de lectura, que para algunos pueden ser una lata, pero en general son elementos que te van formando. Sí.
sobre todo cuando tú puedes conversar, por ejemplo, estas instancias que nosotros nos estamos dando como vecinos, de conversar sobre temas contingentes y que de verdad a nosotros nos afectan, esto no se da. Pero la política nace de ahí. Y ayer hacíamos una aclaración, que la política o el político viene de la palabra, es un sinónimo de ciudadano, significa ciudadano. ¿Político? Político significa ciudadano. Polis significa ciudad. Y al ciudadano se le llamaba politique, porque vivía en la polis. Y la política era la ciencia de la ciudad. Entonces, hoy en día nosotros podemos definir al político actual como el político de chistera. Tiene muchas definiciones político de Claro. Pero nosotros hoy día lo podemos definir como el político de chistera. ¿Qué significa el político de chistera? El político de chistera es único y está en un escenario. Por lo tanto, cuando a él el interés que tiene es mantenerse en el poder. Para mantenerse en el poder, como sabe que está frente a un público que se quiere entretener, un público que no se entera de cómo se hace la política, sino que es un público que espera ser sorprendido. Entonces saca un conejo de la chistera, cuenta un chiste, saca un pañuelo, una cuestión extraordinaria, y te metes en la mula porque todo es falso. Te venden la pomada, como dicen. Y tú la compras. Ese es el político de chistera y ese es el político que existe ahora. Y que se maneja a través de todo el tiempo. O sea, se maneja así porque en general los programas de gobierno, si uno los piensa bien y si uno los analiza bien, mirándolo yo como usuario, como ciudadano, son parches y buscan la aprobación popular. No hay detrás una inteligencia que genere una coherencia sistemática y racional con el fin de que a ti, como nombre, Oliver, se te dé la dignidad de ciudadano. Entonces, la democracia en sí, cuando nace en una ciudad, no nace en un país, nace en una ciudad. Y es súper conveniente esto porque permite que menos gente en un territorio más pequeño pueda ejercer labores de ciudadano, funciones de ciudadano. Es mucho más controlable. Pero ¿qué ocurre cuando son extensiones tan grandes? Complicado. No queda otra que gobernar a través de mandatos y tú obedeces y esperas. Y Oliver no tiene ningún derecho ni ninguna dignidad porque Oliver no existe. Existe para el mercado para que compre. Existe para el político para que vote. Si es que vota. O por último para que aplauda. O por último para que vaya a marchar. ¿Te das cuenta? Pero siempre va a ser servicial para un fin. Oliver un no, interés de ellos. exactamente. Oliver no va a decidir nada, porque el candidato que le van a poner es una asignación. Estos son los candidatos de una élite de partidos políticos o de familias que está determinado así, pero Oliver no existe. Claro. Oliver es pueblo. Se utiliza, ¿no? Oliver es pueblo. Se utiliza, No es nada más que pueblo. Y Felipe es pueblo, y Ignacio es pueblo, y Rodolfo es pueblo, y Carmen es pueblo, y tú eres pueblo, y Benito es pueblo, y el Newton es perrito. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Pero pueblo no es lo mismo que ciudadano. ¿Cuál es la diferencia? Que el pueblo no piensa y no decide nada. Es como... El pueblo espera. Ciudadanos activos, ¿no? El ciudadano decide, el ciudadano pueblo- tiene dignidad. El pueblo es como una monarquía, ¿no? O sea, no, Un el pueblo... rey, los pueblerinos.
Exactamente, es como, por ejemplo, es casi lo mismo, o sea, el pueblo es súbdito, era, súbdito, o sea, no hay diferencia, El pueblo acata y calla. acá te calla o se le cumple lo que quiere y calla, porque espera nomás, o sea, menea la cola o grita o ladra, ¿cachai? O sea, ¿a qué me estoy refiriendo a esto? Es como una granja de animales, y hay muchos autores que han dicho que el pueblo es una granja de animales. Sí. Entonces, cuando hablamos de democracia, eso no puede existir. Ahora, hay pensadores, por ejemplo, como Rousseau, Locke o Hobbes, que hablan del contrato social, del que yo no estoy de acuerdo, porque toman como referencia o como algo hecho de que existe pueblo y existe el Estado como tal. Y el Estado, obviamente, que está compuesto por una élite. Porque el pueblo es incapaz de gobernarse solo. Por lo tanto, ese poder hay que dárselo al Estado, a un ente superior. Y ese ente superior son personas, pero ¿qué personas? Los más preparados. ¿Quiénes son los más preparados? Los de la élite, los que tienen dinero, los que tienen contacto, familia, los nobles. Si ustedes observan, todas las repúblicas, desde el año 1700 en adelante, están en el mismo patrón. En el mismo patrón. Siempre están esos círculos de hierro. Pero ¿de dónde queda la dignidad de un ciudadano? ¿Por qué un Oliver? ¿Por qué un Rodolfo? ¿Por qué un Ignacio no puede participar de las funciones del Estado y de su destino? Puedes decidir. No puede. Po. Y el problema que como las políticas están tan mal hechas, la infraestructura para el derecho no existe. Porque, o sea, díganme ustedes, ayer, prestamos un poquito de esto, ayer sacábamos la cuenta que en octubre había un 52% de la mano de obra activa en Chile, en octubre con contrato. El resto era boleta de honorario. Más o menos estamos hablando de una base de cerca de 12 millones de personas, ¿no? Con el carrito sopaipilla. Claro, eso también lo consideran como empleo, el carrito sopaipillo, porque la pregunta es si ha recibido ingresos. Entonces, si ha recibido ingresos, puede ser hasta microtraficante, prostituta o delincuente, igual ha recibido ingresos. Entonces, yo no encuentro que es una medición bastante poco ética. Y desde mi punto de vista, tú estás trabajando si tu salario te permite primero pagar tus costos de vida. Es decir, son más o menos 410.000 pesos per cápita. Que viene siendo el umbral de la pobreza, que es el 60% del ingreso per cápita. Eso es, por definición, en el Banco Mundial. Esa es todas las personas que están sobre el umbral de la pobreza o bajo el umbral de la pobreza. ¿Qué significa per cápita? El ingreso que se supone que reciben todos los chilenos anualmente o cualquier persona del mundo anualmente. Es decir, la producción del país dividido por la cantidad de habitantes. Nuevamente voy a explicar. La producción de productos y servicios nuevos dividido por la cantidad de habitantes. Pero aquí en Chile la distribución del ingreso es bastante más dispar. O sea, es muy dispar. Porque el 80% de la población gana menos de 600 lucas. Claro, el sueldo mínimo. O sea, olvídate de eso. O sea, es que no existen industrias. Y eso hay que agregar que los ingresos son irregulares de un mes al otro. Pero es evidente. No son fijos. Imagínate, en octubre habían 2,5 millones de comerciantes ambulantes. En octubre del año pasado. Sí, en octubre del año pasado, antes de la movilización social. Después de eso, más o menos a principio, por ahí por marzo, eran 3,5 millones.
Ahora sale a la calle. No se publicó. Que digamos. Andaremos en 3 millones y medio, 4 millones. Oye, subimos que el Bastián Bodenhofer hace rato que anda haciendo Uber. Uber, sí. Entonces, es increíble, po. Es increíble. Cómo la situación económica en este país y el nivel de desigualdad ha bajado tanto. ¿Qué pasa? Que el, O sea, ha aumentado tanto el nivel de desigualdad. el papi estado ahí, po, siempre ayudando a las grandes empresas y los, Es que- los microempresarios, las pymes. Mira, yo Bueno, te voy a decir... Tanta desigualdad que existe. Te voy a decir una cosa, aquí en Chile existen aproximadamente 14.000 y fracción grandes empresas. ¿Ya? Grandes empresas. ¿Bien? Aproximadamente... Ay, no me acuerdo si eran yo te mandé el documento. Si eran 1.700.000 o 170.000 las microempresas. Grandes empresas. Pero resulta que las microempresas son RUT, Claro. empleo disfrazado. Ah, ¿Se los financia uno mismo o no? Claro, po, y el costo de oportunidad de un microempresario es bajísimo. O sea, si yo te... Ya, tú te despiden de la Vega. Ponte tú que estás ahí ganando... Vamos a ser optimistas. Estás ahí ganando 1,2 millones. Estás ahí ganando 1,2 millones. Bruto, pero 1,2 millones. Igual no es tan malo a esta altura del partido. Vamos a ser optimistas. ¿Ya? Soy ya no cuesta nada. ¿Ya? vamos a cerrar el cierre. No, Me va a caer la noche. Vamos a estar ahí trabajando, estás ahí ganando 1,2 millones. ¿Bien? Bien. Te despiden. Entonces, sí. Ay, voy a hacer una microempresa, que no me queda otra, voy a hacer una microempresa. Total, tengo un título, voy a hacer una microempresa.